El primer impulso es correr. ¿Pero hacia dónde? Reza, reza porque no existe el mañana. Para todos los que mueren, nunca habrá un mañana. No saben dónde esconderse, cómo salvarse, cómo sobrevivir. Los cuerpos se amontonan. Una tormenta de fuego, violencia y locura. Es la terrible venganza de Dios. Es la peste negra del medievo, el peor desastre biológico de la historia de la humanidad. Es, según el testimonio de un testigo, el fin del mundo. La peste negra, episodio 1. Año 1310, Toscana, Italia. A comienzos del siglo XIV, la civilización occidental experimentaba un periodo de gran prosperidad. Europa tuvo 3, quizá 4 siglos realmente prósperos. La Iglesia era poderosa y muchos monarcas también. Había crecido el comercio y con él las ciudades. La industria también creció. No hubo catástrofes naturales. El clima fue favorable. Aumentó la tasa de población. En efecto, fue una buena época para Europa. Pero esta expansión está a punto de topar con una nueva realidad. Súbitamente se produce un cambio climático. Las temperaturas descienden, helando las cosechas. Con asombrosa rapidez, los años dorados llegan a su fin y las visiones apocalípticas comienzan a surgir. Llegaron los 4 jinetes del apocalipsis: hambre, plagas, guerras por doquier y la muerte, que no cesa. En la década de 1340, las guerras asolan el continente. La crisis afecta gravemente a los campesinos, pero los nobles ven la oportunidad para hacer fortuna aprovechando el caos. En el año 1333, Eduardo III de Inglaterra es ya un gobernante veterano, y su reino insular no es lo bastante grande para contener su ambición. En agosto de 1347, en Calais, el ejército de Eduardo venció contra todo pronóstico a las tropas de un rival mucho más poderoso, Felipe VI de Francia. Ahora Eduardo controla gran parte del litoral francés, pero el conflicto no ha llegado a su fin. Es el comienzo de la Guerra de los 100 años, que en realidad es una guerra mundial si tomamos a Europa como referencia, pues se ven implicadas España, Alemania, Italia, Francia e Inglaterra. Año 1347, su rey, Inglaterra. El rey Eduardo promete en matrimonio a su hija Joan con Pedro, príncipe de Castilla. Un pacto tácito con el que podrá extender sus dominios hasta la península ibérica. La unión entre estas dos familias reales provocaría una remodelación del mapa político de Europa, haciendo de la estirpe de Eduardo la más poderosa de la cristiandad. A sus 15 años recién cumplidos, Joan no conocía a su novio ni había estado nunca en España. Como cualquier jovencita, espera que su padre haya elegido para ella un príncipe apuesto, quizá incluso amable en el trato. ...650 kilómetros más al sur, en Aviñón, Francia, el Papa Clemente VI, vicario de Dios en la tierra, tiene sus propios planes. Durante un milenio, su santa iglesia romana ha dominado a reyes y campesinos por igual. Suponía la máxima autoridad en el medievo. En la Edad Media, la religión determinaba la vida de las personas, las rodeaba por completo. Lo normal era ir a la iglesia a diario. La vida consistía en recibir bendiciones que se atribuían a Dios y en recibir maldiciones que también se atribuían a Dios, aun a pesar de reconocer los propios pecados. La vida entera se desarrollaba en un ambiente de religiosidad. Pero en el siglo XIV, la fachada de la iglesia aparentemente sólida empieza a resquebrajarse.
Los sacerdotes eran objeto de duras críticas porque abusaban de su poder. Sabemos de gran cantidad de religiosos que mantenían concubinas y se paseaban por la ciudad en compañía de ellas. Y sabemos de sacerdotes corruptos, simoníacos. Incluso la reputación del Papa se ve afectada. Los franceses han secuestrado al papado, trasladándolo de Roma a Aviñón. La ruptura de la tradición parece no molestar a Clemente VI, mundano amante de la buena vida, pero escandaliza a los fieles. En contra de los escépticos, la palabra de Clemente sigue teniendo gran autoridad, pero ¿le servirá para guiar a su rebaño cuando su mundo empiece a desintegrarse? Questo è un messaggio urgente per il chirurgo. Sí. El hombre que resultará su más fiable asesor será su médico personal, Guy de Chaliac. Es un médico de gran prestigio, relacionado con la corte desde el reinado de Felipe IV el Hermoso, a comienzos del siglo XIV. Y ahora es el médico de cabecera del Papa. En la época de Chaliac, la religión se impone a la ciencia. Tanto es así que el permiso para ejercer como médico solo se puede conseguir después de haber estudiado teología. Pero ni los libros de ciencia ni la Biblia pueden preparar a Chaliac para el horror que se avecina. Año 1347. Baja Mongolia. Lejos, en Oriente, en las estepas mongolas, un terrible mal ha despertado. Es un agente de la muerte. El rumor se extiende. Millones de personas están muriendo en China, la India y en las tierras del Islam. Es muy interesante comprobar que estos rumores procedentes del este llegaban acompañados de descripciones apocalípticas sobre los orígenes de la epidemia. Se hablaba de hechos tales como una lluvia de ranas y serpientes, tormentas con fuertes granizadas y rayos, y finalmente un humo hediondo y truenos espantosos. Antes de 1347 los mongoles parecían imparables. Su predominio en Oriente se mantuvo durante casi 150 años. El imperio mongol se extendía desde las cimas del Tíbet hasta más allá del Volga, y desde Beijing hasta Constantinopla. Lo más importante es que abrieron el comercio entre la Europa occidental y China. Se pudieron seguir rutas a través de Asia Central, gracias a lo cual, especialmente en la segunda mitad del siglo XIII, hubo un periodo de expansión del comercio europeo en Oriente. Pero los mongoles, si bien mejoran las comunicaciones, plantan también la semilla de la destrucción. Las rutas terrestres abiertas por los mongoles a través de su imperio unificado fueron útiles para el transporte de artículos de lujo, especias y seda, sobre todo, pero hubo también otro tipo de mercancía que siguió esa ruta, la peste. Implacablemente la peste se arrastra por las estepas, acabando con poblados enteros y dejando tras de sí cuerpos hinchados con bubas malignas. En la inhóspita estepa están habituados a aprovecharlo todo. Los objetos valiosos como pieles y mantas se conservan. El resto es echado al fuego para intentar acabar con el demonio causante de esta tragedia. Pero el demonio viaja oculto en el botín. En 1347, cientos de miles de personas viajan a Occidente, a la pujante ciudad de Ginebra. Un criado se prepara para un peligroso viaje. Año 1347. Ginebra, Suiza. En el seno de una sociedad conformada por la doctrina de la Iglesia cristiana, este hombre ya está en peligro. Su nombre es Agimet y es judío.
Los judíos necesitaban una invitación, un permiso expreso del rey para entrar en una ciudad. Su estatus no era comparable al de ninguna otra persona, ya que pertenecían y dependían directamente del rey o de un personaje de alta jerarquía como un obispo. Por orden de su rey, Agimet se aventurará más allá de las montañas, a cientos de kilómetros, hasta Venecia, donde podrá adquirir objetos de lujo desconocidos en los mercados ginebrinos. Pero esta expedición también le hará conocer el mayor desastre de la historia. En Inglaterra, a más de 2000 kilómetros al oeste, un jinete se aproxima al término de otro pavoroso viaje. Es un trovador. Ha viajado durante semanas desde España. Es un regalo del príncipe de Castilla para distraer a su prometida, la princesa Joan. El trovador la deleitará con canciones de amor durante el viaje de vuelta hasta Castilla. Un romántico gesto para complacer a una muchacha en la flor de la vida. En su viaje a la península ibérica, Joan y su séquito quieren detenerse en la costa francesa para visitar sus propiedades de la región de Burdeos. De los 12 hijos de Eduardo III, Joan, la preferida, ha podido permitirse todos los caprichos que le han apetecido en su corta vida. Para este viaje, llena un barco entero con su ropa. Además de distinguidos clérigos y diplomáticos, 100 remeros contribuirán a la protección de la preciosa carga. Pero tanta precaución resultará inútil. Al cabo de un año, la mayoría de los integrantes del viaje habrán muerto. El mal aparece aquí, en la espalda de un polizón. Una plaga irrefrenable que desintegrará este hermoso mundo. Año 1347. Mongolia Inferior. Las rutas comerciales abiertas por el Imperio Mongol impulsan la expansión de mercancías y personas, pero también de la peste hacia el corazón de Europa. Viajeros, labradores, nobles, incluso la hija del rey de Inglaterra. Todos se verán frente a frente con el mayor asesino de la historia. La muerte negra. El término de las rutas comerciales mongolas es la ciudad portuaria de Kaffa, en el Mar Negro, punto de partida de los barcos mercantes con destino a Italia. En 1347 los mongoles atacan la ciudad cristiana de Kaffa con la esperanza de dominar tan estratégico enclave. Al principio, parece que la ciudad caerá bajo el sorpresivo asalto. Pero cuando la lucha es más enconada, los mongoles se enfrentan repentinamente a un enemigo inesperado: la peste. Afrontan entonces una acción desesperada. Los mongoles contrajeron la peste y debían abandonar el sitio, pero antes de retirarse decidieron catapultar sus cadáveres hacia el interior de la ciudad con el fin de propagar la plaga entre sus enemigos, contagiándola a todos los habitantes de la ciudad. Al parecer así fue como los mongoles transmitieron la peste a los europeos. Se podría considerar el primer caso histórico de guerra bacteriológica. Aunque la forma de transmisión seguramente es una leyenda, lo cierto es que la peste se extendió por la ciudad de Kaffa. La peste avanzó muy lentamente para tratarse de un mal epidémico. Dada la vastedad de las estepas y la escasez de población, tardó unos 15 años en llegar a Kaffa. Pero si bien estos hechos parecen claros, sigue surgiendo una pregunta. Tras un arranque tan lento, ¿cómo se extendió tan rápidamente la plaga por Europa? Muchos historiadores creen que viajó en un barco mercante que se dirigía a Europa, y su primera escala fue la isla de Sicilia. Año 1347. Mesina, Sicilia.
Para los habitantes del litoral italiano, las olas siempre han sido portadoras de vida en el Mediterráneo. Pero este año es algo muy diferente lo que llega a sus costas. ¡Ah! ¡Oh mio Dio! ¡Andiamocene via! ¡Andiamocene! ¡Aspettami, aspettami! En los puertos de Italia fondean los barcos procedentes del Mar Negro. A bordo transportan algo horrible. Bajo cubierta, los nativos encuentran un cargamento de cadáveres. Los pocos supervivientes dicen llevar la enfermedad pegada a los huesos. Mio Dio, che male è questo? Cuando los habitantes de la ciudad comprenden el peligro, pretenden que el barco salga del puerto, pero ya es demasiado tarde. La peste ha desembarcado y las primeras muertes no tardan en llegar. No se trata de una enfermedad cualquiera, es dolorosa y repugnante. Sus víctimas tienen una fiebre altísima y sufren horriblemente. Al principio debió ser difícil diagnosticar la enfermedad a partir de sus primeros síntomas, tos, fiebre, escalofríos. Luego se producía una fuerte subida de temperatura. Y después, en un segundo brote, aparecen unas bubas que no tardan en desarrollarse. El bubón surge al hincharse una glándula linfática en el cuello o en la ingle. Es tumefacta y puede alcanzar el tamaño de una naranja. Serán estas bubas las que harán pensar que la peste bubónica es la causa de la muerte negra. Se puede extender con gran rapidez. Se produce un brote infeccioso, descendiendo rápidamente la tensión arterial y dándose un colapso multiorgánico. El sistema vascular se dilata y aparecen las hemorragias. Los bubones en sí son muy dolorosos. Es una manera horrible de morir. Tras las primeras muertes, los habitantes de la ciudad siciliana de Messina pronto descubren que la nueva enfermedad no solo es horripilante, sino también contagiosa. Se extiende rápidamente entre la población, sembrando el terror en toda la ciudad. Vino por mar y nadie había visto nunca nada parecido. Estas personas eran pioneros, como Colón, pero en el país de la muerte. Mientras la plaga asola la ciudad de Messina, a los supervivientes solo les queda una última esperanza: suplicar a la Santa Madre de Dios. Aún pueden caminar, recorren los 10 kilómetros hasta la ermita y transportan la imagen de regreso a la ciudad. Santa Madre, proteggici da questa malattia en nome di Cristo. Según el cronista italiano Michele Di Piazza, a pesar de los ruegos, la Virgen no acude en su consuelo. La llegada de la imagen no favoreció a nadie. La gente de Messina era tan temida y aborrecida que nadie quería estar en su compañía, ni hablar con ellos. Así que al verlos, la gente huía conteniendo el aliento. La presencia visible de la enfermedad marca incluso al que no la padece. Eso es importante, porque crea un estigma social. Aunque todos los isleños rehuyen a los habitantes de Messina, no pueden escapar al contagio. La marca de la enfermedad se extiende por Sicilia a una velocidad endiablada. Y el horror apenas acaba de empezar. Entretanto, otros barcos genoveses procedentes de Cafa atracan en la península italiana. Transportan pieles, tejidos y ratas terribles, transmisoras de la muerte. Como un ángel exterminador, la plaga se extenderá por un continente desprevenido, y ahí se inicia el apocalipsis.
Año 1347. Messina, Sicilia. Ahora Europa se enfrenta a la mayor amenaza jamás conocida por la humanidad. De forma veloz y mortal. Pareciera no venir de ninguna parte y de todas a la vez. Cuando llega a las costas italianas, la gente está totalmente indefensa. La ciencia medieval vive hundida en las ciénagas de la superstición y la ignorancia. Año 1347. Aviñón, Francia. Guy de Sillac es el cirujano de Felipe VI, rey de Francia, así como del Papa Clemente, que reside en Aviñón. Conocido por su gran inteligencia, fue discípulo de los mejores médicos de Europa en el monasterio de Montpellier. Sus técnicas, como la sangría con sanguijuelas, están destinadas a restaurar el equilibrio corporal del paciente. Las teorías médicas preconizaban el equilibrio de los elementos y especificaban qué tipo de equilibrio necesitaba el cuerpo para mantener la salud. Y la peste era considerada una alteración del equilibrio normal del cuerpo. Curiosamente, una alineación inusual de planetas precede al desastre. Para la mente medieval fue una explicación lógica del desequilibrio. Decían que la conjunción de los tres planetas Júpiter, Marte y Saturno había originado efluvios malignos en el aire y que estos vapores nocivos habían afectado la constitución de los hombres, provocando que sucumbiesen a la peste. Se trataba de la teoría de los miasmas. La plaga provenía de un miasma, un efluvio maligno. Debo hacer hincapié en que estas explicaciones no eran nuevas, se conocían desde antiguo. Y estaban tan enraizadas que a la comunidad médica le era casi imposible apartarse de esta forma de pensar. Lejos de los centros de poder de Aviñón y París, en las ciudades comerciales de Ginebra o Venecia, el pueblo tiene otras teorías menos sofisticadas sobre el origen de la peste. Han sido adoctrinados desde su nacimiento en la creencia de que tanto las bendiciones como las maldiciones provienen directamente de Dios. En la Edad Media, la relación lógica entre Dios y el mundo implicaba que Dios castigaba al mundo cuando el mundo pecaba. Según el cronista italiano del siglo XIV, Gabriel de Mussis, el castigo es algo merecido. Dios Todopoderoso vio que la especie humana se revolcaba en el lodo del pecado y la perversión, en el cielo de las malas acciones. Los hombres se dieron a numerosos vicios, ahogándose en un mar de depravación debido a su ilimitada capacidad para el mal. Ahora sabemos que no fueron los pecados ni el mal lo que atrajo a la peste negra. Era una enfermedad contagiosa, pero incluso hoy en día se sabe poco sobre ella. «600 años después, historiadores y científicos siguen buscando respuestas. El quid de la cuestión radica en la forma de transmisión de la enfermedad, cómo se propaga y qué condiciones se dan para que esto ocurra. Se dan un cúmulo de circunstancias que emergen en un lugar y en un momento determinados. Durante más de un siglo, la teoría más comúnmente admitida apuntaba que la llamada muerte negra era la peste bubónica. Causada por una bacteria llamada Yersinia pestis, es transmitida por pulgas y requiere un entorno muy particular para desarrollarse. En muchos sentidos, la Europa medieval parecía cumplir estas condiciones. Aglomeraciones urbanas, basura en las calles, un entorno insalubre en el que proliferaban las ratas y con ellas también las pulgas. La picadura de una sola pulga inyecta en la víctima la bacteria Yersinia pestis. La bacteria se multiplica rápidamente en los nódulos linfáticos, hinchándolos hasta reventar.
Una vez depositada en el flujo sanguíneo, la bacteria produce unos bubones amoratados que dan nombre a la peste negra. Esta enfermedad tiene una variante aún más mortífera llamada peste neumónica, que no necesita de las pulgas para su propagación. En algunos casos, la bacteria llega a los pulmones, se instala allí y empieza a proliferar. Cuando hay hemorragia en los pulmones y la persona tose, se producen expectoraciones sanguinolentas. Se escupen partículas de sangre y estas flemas infecciosas pueden fácilmente infectar a otra persona. Tanto las condiciones ambientales como los síntomas de la enfermedad indican que la peste bubónica era la causa de la llamada muerte negra. Pero algunos científicos no coinciden con esta teoría y se basan en un hecho evidente e inexplicable: la enorme velocidad de propagación de la enfermedad. Se extendió por Europa occidental en el curso de 4 o 5 años. Es una rapidez increíble teniendo en cuenta que no había trenes, aviones ni automóviles. Los viajes se hacían a pie o a lomos de animales y, sin embargo, la propagación fue rapidísima. Muchos dudan de que la peste bubónica pueda viajar a tal velocidad. La rapidez con la que se propagó la enfermedad no corresponde a la que conocemos como peste bubónica, y eso ha inducido a algunos historiadores a sugerir que quizá hubiera otro elemento implicado, otra enfermedad epidémica diferente. Algunos hablan de otro agente contagioso que podría ser el ántrax. También hay expertos que piensan que podría haberse tratado de un virus tipo ébola. La diferencia la marca la forma de transmisión. ¿Por qué nos interesa hoy conocer la verdad sobre una enfermedad que se extinguió hace siglos? Muy simple. Comprender la peste negra podría ser fundamental en nuestra lucha contra las próximas catástrofes que se ciernan sobre la humanidad. Pero hasta hace muy poco, parecía que las claves del misterio habrían muerto con las víctimas de la pandemia. Pero, ¿fue realmente así? En Montpellier, Francia, un enterramiento múltiple de 650 años de antigüedad permite a la moderna tecnología seguir aquel rastro que parecía perdido. Año 2003, Montpellier, Francia. Un equipo de investigadores franceses exhuma cuerpos de víctimas de la peste, ampliando nuestras miras desde una nueva frontera científica. Los estudios sobre la peste negra están todavía en sus inicios, porque se decía que no dejaba huella en los cadáveres, que era lo único que teníamos, pero que no conservaban tejido corporal. Pero ahora con el ADN también es posible estudiar los huesos. Este tema es controvertido, pero la posibilidad de ampliar nuestros conocimientos está ahí. Los científicos indagan en busca de un tesoro biológico: los dientes. Como un cofre hermético, un diente encierra el ADN que fluye en la sangre en el momento de la muerte, incluyendo, quizá, el agente causante de la misma. Hemos encontrado algo. Creo que es importante. Los dientes están intactos. Extrajeron los dientes de la mandíbula y examinaron la encía en busca de la bacteria de la peste, la Yersinia pestis. Según los resultados, el ADN correspondía a la de la Yersinia pestis. Pero se trata de un solo ejemplo, la única prueba objetiva de que la peste negra podía haber sido causada en verdad por la bacteria Yersinia pestis. Los resultados de dichos estudios nos acercan un poco más a la solución del misterio. Pero hay que seguir investigando y examinar más tumbas. El trabajo científico debe continuar. Año 1347, Aviñón, Francia. A Guy de Chilhac, eminente médico del siglo XIV, los términos pulgas letales y ADN le sonarían tan grotescos como la confluencia de planetas y la cólera divina a nosotros. Él solo cuenta con la astrología y con su ingenio para combatir al mayor enemigo conocido por la humanidad hasta entonces.
Año 1347. Mesina, Sicilia. En otoño, la peste negra ha viajado desde el lejano oriente, cerniéndose sobre Sicilia y dejando a su paso una estela de pánico. Es un desastre sin precedentes. Parece que Dios hubiera abandonado a sus hijos. Año 1347. Venecia, Italia. En Venecia, Agimed, el sirviente judío de un varón suizo, encuentra todo lo que su señor le ha encargado: azafrán, canela, sedas y pieles. Pero también algo más, pues entrado el otoño, los barcos mercantes de Oriente traen la muerte consigo. El cronista italiano del siglo XIV, Gabriel de Mussis, pone voz al horror de los marineros que inadvertidamente llevan consigo la epidemia. Para angustia nuestra, transportábamos los dardos de la muerte. Al hablar, nuestros labios esparcían veneno en derredor. Por supuesto, no tenían ni idea de que la peste se extendiera mediante una bacteria, organismo microscópico que no puede apreciarse a simple vista. Pero se dieron cuenta de que la enfermedad podía transmitirse de una persona a otra. Cuando Agimed inicia el regreso a Génova, el mundo que deja atrás empieza a desmoronarse. Los venecianos agonizan y mueren en la increíble proporción de 600 al día. En enero de 1348, la peste entra en Francia a través del puerto de Marsella. Viaja en barco. Por vía marítima también se traslada a España. En Barcelona perece el 60% de la población. Imaginemos una persona, un marinero que trabaja en los muelles, por ejemplo, que es picado por una pulga infectada. Subirá al barco y seguirá con su trabajo normalmente, pero al cabo de unos días enferma. Se trata de personas que se trasladan de una parte a otra antes de enfermar. Por supuesto, en el barco habrá ratas infectadas, con sus pulgas, y después, cuando el barco arribe a puerto, esas ratas y sus pulgas saldrán y extenderán la enfermedad por todas partes. 1348. Aviñón, Francia. A comienzos de primavera, la pandemia llega a la desembocadura del Ródano, a Aviñón, donde reside el Papa. Vigneray, je vous en supplie. La maladie frappe à la porte. Doctor, notre permis a proteger. Aunque Guy de Siliac le apremia para que huya, Clemente VI se niega a abandonar su palacio. En agosto de 1348 la peste alcanza París y la mitad de su población muere. Cuando se acerca a Burdeos también llega allí la princesa inglesa Joan, después de su travesía marítima. Año 1348, Burdeos, Francia. Permanecerá unos días en la residencia familiar, continuando después hasta Castilla para encontrarse con su príncipe. Joan es quizá la mujer europea más protegida en estos momentos, pero los arqueros y las murallas no pueden defenderla de un enemigo invisible. ¡No, no! ¡No! Vous ne pouvez pas passer ici! ¡No! C'est très dangereux pour la princesse! Como un fantasma, la peste ataca sin ser vista, aniquilando familias, vecindarios, la abadía local, toda la ciudad. Pero antes de sembrar la destrucción, alimenta el terror. Nadie podía hacer nada. Y esa sensación de impotencia, al encontrarse frente a un peligro que no se podía controlar, es lo que hace de la enfermedad algo tan dramático. Intentemos imaginar lo que debe ser oír que en la ciudad del otro lado de la montaña ha muerto ya el 75% de la población. Porque así era en efecto. Antes de que la peste alcanzara un lugar, ya se tenían noticias de su cercanía. Y la población tenía tiempo de pensar en lo que se avecinaba. Realmente, no puedo imaginarme un tormento mayor. 1348, Cornwall, Inglaterra.
Llevados por el miedo, los burgueses huían de las ciudades, dejando a los pobres abandonados a su suerte. En las obras literarias de la época se habla de la cobardía de estos personajes, de los ricos que escapan de la ciudad. ¿Quién queda, pues, para hacer frente a la muerte? ¿Quién queda en las ciudades sufriendo sino los pobres, los que no pueden huir como lo hacen los ricos? En Inglaterra, Eduardo III y su hijo mayor se retiran a una de sus propiedades campestres, cerrando el paso a los visitantes. Pero la lejanía de las grandes poblaciones no parece proteger a los siervos que trabajan en el campo, que yacen a montones sobre la tierra, en los caminos y en sus chozas. La gente vivía en una pobreza extrema, en casas con techos de chamizo. El ganado convivía con ellos. Las condiciones higiénicas eran absolutamente nulas. Había suciedad por todas partes. Un ambiente ideal para que las ratas y las pulgas proliferasen. Año 1348. Siena, Italia. Cuando la situación empeora, también la Iglesia parece abandonar a su rey. Por temor al contagio, algunos sacerdotes se niegan a administrar los últimos sacramentos a los moribundos. Para las gentes del medievo, morir sin recibir los últimos sacramentos es una perspectiva más aterradora que la propia muerte. Pero cuando el número de víctimas va en aumento y hay más sacerdotes que sucumben a la peste, el obispo de Bath hace una curiosa declaración. Si una persona en peligro de muerte no puede ser asistida por un sacerdote, deberá confesarse con un hombre laico, o si no hay ningún hombre presente, también servirá una mujer. En estas circunstancias, el instinto de supervivencia supera a los sentimientos heroicos. Ni siquiera los lazos familiares pueden unir a sanos y enfermos, como atestigua un gran escritor de la época, Giovanni Boccaccio. Los familiares no merecían más cuidado que los perros. Les arrojaban comida y bebida al lecho y después se les abandonaba. Al principio, si una persona enfermaba, la familia se ocupaba de ella y los vecinos colaboraban. Pero al advertir el contagio es fácil imaginar que pronto todos dejaron de ayudarse. Cuando ves que una de cada 3 personas muere, eso lógicamente afecta a tu mentalidad. Por supuesto, influye el temor, porque todos se preguntan, ¿seré yo el próximo? ¿Me atacará la peste a mí también? ¿Me llegará a través de mi padre, mi hermano o mi hermana? A esta falta de compasión se refiere el cronista de Siena, Agnolo di Tura. El padre abandonaba a su hijo, la esposa al marido, un hermano a otro, porque esta enfermedad flagelaba igualmente al cuerpo y al alma, y así morían. La tasa de mortandad era tan alta que la fe de las personas se veía afectada hasta lo más hondo. Las enseñanzas que habían recibido de la Iglesia parecían no consolar a nadie, parecía que no fueran aplicables a esta situación. La muerte rondaba por todas partes, nada tenía sentido. Los cimientos de la sociedad se desmoronan. Nadie sabe cómo recomponerlos. Era la venganza de Dios por la depravación y los pecados de los hombres. ¿Qué mejor manera de responder que mediante actos de penitencia extraordinarios para borrar esos pecados? Y así el pueblo aterrorizado siguió a los fanáticos que se castigaban a sí mismos en una brutal imitación del sufrimiento de Cristo. El fanatismo llevó a las masas a una histeria general que desembocó en persecuciones y asesinatos. En 1348,
La peste negra que partiera de Sicilia llega a Inglaterra en barcos mercantes plagados de ratas. Ya ha costado millones de vidas. En cada aldea, en cada granja, se apilan los cadáveres en número creciente, provocando una nueva crisis, porque no se sabe ya qué hacer con ellos. Si hablamos del 10% de una población de 100.000 personas, estamos hablando de 10.000 cadáveres. ¿Cómo se entierran 10.000 personas que han fallecido en un espacio de tiempo muy corto? ¿Dónde se encuentra la gente que se ocupe de eso? ¿Dónde están los carros para llevarlos? 1348, Londres, Inglaterra. Las únicas personas que estaban dispuestas a transportar a los muertos eran hombres y mujeres que vivían retirados en las montañas o en el campo y que por un precio sustancioso se arriesgaban a tener contacto con los cadáveres. El hedor debía de ser espantoso. Y la gente trataba de combatirlo haciendo fuego y vertiendo en él algo dulce. Así pretendían enmascarar la fetidez del ambiente. Tampoco podían hacer mucho más. Durante el verano de 1348, en Londres, hay que buscar enterramiento para casi 300 cadáveres al día. Y en Aviñón es todavía peor. En solo 6 semanas, 11.000 personas son enterradas en un solo cementerio. Se decide entonces que el Papa bendiga el Ródano y los cadáveres incontables reciben sepultura anónima en el río. Pero quizá eso sea preferible al enterramiento en masa que se practica en Italia. Los enterraban por capas, como en una lasaña. Echaban una capa en el fondo, un poco de basura encima, más cadáveres, más basura, una tercera capa y los cubrían. En la región de la Toscana, en Siena, la mortandad es ya incontrolable. La mitad de la población ha caído víctima de la peste. Un ciudadano de Siena, Agnolo di Tura, se lamenta amargamente. Sus palabras siguen pareciendo sobrecogedoras 6 siglos y medio después. En muchos sitios se cavaron profundos pozos y los llenaron de cadáveres. Y cuando esas zanjas y esos pozos estuvieron repletos, cavaron otros nuevos. Yo, Agnolo di Tura, he enterrado a mis 5 hijos con mis propias manos. Tanta gente murió que todos creían que había llegado el fin del mundo. A pesar del riesgo personal, algunos valientes deciden combatir el caos. 1348, Aviñón, Francia. Muchos médicos han abandonado a los enfermos para salvar su propia vida. Pero no Guy de Chiliac. Él se quedó. Yo creo que no fue tanto cuestión de valentía como de curiosidad científica. Quería saber en qué consistía ese demonio, cómo actuaba. Guy de Chauliac hizo lo que haría un investigador actual. Cuando no comprende la enfermedad, toma parte en ella, ayudando a sus compañeros para buscar el origen. Y después escribe sobre ello. En su interesantísimo diario, el médico redacta un minucioso catálogo de todos los síntomas del mal, y también de su progresión, tomando nota de aquellos tratamientos que parecían ser más efectivos. Al parecer, en el verano de 1348, Guy de Chiliac prescribió el fuego para prevenir al Papa Clemente VI del contagio. A cada lado de la silla papal son colocados 4 grandes barreños llenos de aceite y se les prende fuego. Se erige un muro de llamas contra los estragos de la peste. El Papa se aisló de la sociedad, por así decirlo, recluido en una habitación interior y custodiado por el fuego. Clemente se oculta en su propio infierno, todo con el fin de mantenerse fuera del alcance de la peste. Si la teoría dominante en la época
Dice que la causa de la enfermedad son los vapores nocivos del aire y el humo expelido por el fuego tiene un efecto purificador. Entonces se comprende su uso con el fin de evitar el contagio. Sea por el fuego o por la buena suerte, el Papa sobrevive a la peste. No así la princesa Joan, la hija predilecta del rey de Inglaterra. Al igual que casi la mitad de la población europea, también ella cae víctima de la peste negra. Su padre, Eduardo III, no puede más que lamentarlo. La destructiva muerte que se apodera igual de jóvenes que de viejos ha arrancado de nuestro lado a nuestra hija más querida, a la que amábamos sobre todas las cosas. Han desaparecido todas las fórmulas palaciegas y solo escuchamos a un ser humano, a un hombre afligido publicando su dolor. La sinceridad de sus palabras es patente 700 años después, a pesar de su tono autoritario. Las autoridades, médicos, clérigos y nobles han fallado, y las masas buscan otros guías para su salvación. En la región de Renania, en Alemania, los fieles actuarán por su cuenta. Año 1348, Friburgo, Alemania. Se les conoce como los flagelantes. Son fanáticos que creen que Dios se apiadará de ellos si remedan la pasión de Cristo. La suya es una medida extrema tomada en una época extrema, y el pueblo acude hacia ellos desesperado. La gente ve en los flagelantes la ayuda que necesita contra la enfermedad, porque quizá con esa durísima penitencia se consiga mitigar la ira divina y vencer a la peste. La autoflagelación podía resultar atractiva por lo doloroso y dramático del método, lacerándose para quedar libres de pecado ante el temor de no estar ya vivos el día de mañana. En procesiones de hasta 1000 fieles, los flagelantes se imponen caminar durante 33 años y medio, como los años de vida de su Salvador en la tierra. Prescindiendo de baño, techo y sexo, marchan piadosamente de ciudad en ciudad, realizando actos masoquistas ante la muchedumbre enfervorecida. En su diario, el cronista francés Jean de Venette escribe: los penitentes se fustigaban con látigos de cuero anudados con pinchos de hierro. Algunos sufrían graves heridas entre los omoplatos y algunas mujeres medio locas recogían la sangre con sus propios vestidos y se los pasaban por los ojos, porque decían que esa sangre era milagrosa. El Papa Clemente se siente amenazado ante la creciente influencia de los flagelantes. Los flagelantes eran sospechosos a los ojos del estamento religioso ortodoxo. Cuando llegaban a una población, solían provocar un gran revuelo, acompañado muchas veces de protestas contra las autoridades locales y las órdenes religiosas. Con la propagación de la epidemia se evidenciaba que todas las instituciones medievales, incluida por supuesto la Iglesia, no eran tan poderosas. La peste igualaba a todos, desde las autoridades hasta el más mísero de los campesinos. El proceso es difícil de encauzar. Las masas esperan un milagro y los flagelantes parecen dispuestos a facilitárselo. Fue la consecuencia de las procesiones de los flagelantes y sus sermones. Es el momento esperado, el más intenso, mesiánico y apocalíptico. En 1348 estalla una vorágine de odio más perniciosa que la misma peste negra.
La conmoción da ahora paso a una caza de brujas. Hay que responsabilizar a alguien de la catástrofe y debe pagar por ello. En un torrente de histeria y miedo, las masas se desahogan con los inocentes, provocando un baño de sangre de proporciones terribles. El primer impulso es correr. ¿Pero hacia dónde? Reza, reza porque no existen mañana. Para todos los que mueren, nunca habrá un mañana. No saben dónde esconderse, cómo salvarse, cómo sobrevivir. Los cuerpos se amontonan. Una tormenta de fuego, violencia y locura. Es la terrible venganza de Dios. Es la peste negra del medievo, el peor desastre biológico de la historia de la humanidad. Es, según el testimonio de un testigo, el fin del mundo. La peste negra, episodio 2. 1348. Londres, Inglaterra. A mediados del siglo XIV, la peste negra, después de trazar un sendero de destrucción desde Sicilia hasta Inglaterra, alcanza su clímax. 1348, Pistoia, Italia. Con la seguridad de que Dios está castigando al mundo por su maldad, las autoridades deciden que la ciudad debe purgar los pecados cometidos. Lo primero será reformar las ordenanzas. Se prohíbe el juego, las blasfemias, las prostitutas son enviadas a las afueras. Hay que imponer la decencia. Quizá así se pueda ahuyentar la peste. Bene, bene, bene. Questo non deve succedere mai più. E voi, seguiteci. Per voi e per le ragazze è tempo di prendere una vacanza. En muchas ciudades, como Pistoia, Italia, se combate la epidemia con nuevas ordenanzas, sobre todo lo relativo al tratamiento de cadáveres. Ordinanza numero 3. I cadaveri non potranno essere rimossi dal luogo della morte prima che vengano chiusi in una cassa di legno. Ordinanza numero 5. Che nessuno abbia l'ardire di portare cadaveri all'interno della città. Ordinanza numero 30. Durante i funerali le campane non potranno essere più suonate. Los repiques de campana que antaño reconfortaban a los allegados del difunto se han convertido en un continuo recordatorio de un mundo que camina hacia el infierno. Fallecía tanta gente que cuando un sacerdote acompañaba a un difunto a la tumba y miraba a su alrededor, se encontraba con 10 féretros más a los que debía asistir. Eran muertes en masa. La mortandad era tal que, en cierta forma, la gente ya estaba tan acostumbrada y endurecida que en los funerales se hacían chistes. Pero en Alemania, el número de muertos aumenta despertando sentimientos negativos en la población, que admira la extrema violencia con que se castigan los flagelantes. En su recorrido por una campiña llena de desesperanza, la tortura que los flagelantes se imponen, unida a la creencia de que la sangre de los mártires es sagrada, resulta impactante. Este ostentoso despliegue es mucho más convincente que los rezos del cura del lugar. Las plegarias no han salvado a nadie. Los flagelantes concentran la rabia y el temor del pueblo en una meta tangible: la iglesia local.
Creyéndose dotados de gracia divina, a través del sacrificio de su sangre, los flagelantes deciden realizar milagros en nombre de Cristo. Según algunos flagelantes, los niños fallecidos podían revivir en su seno. Y la leyenda de animales que hablaban era otro milagro famoso, adjudicado a los flagelantes. Mientras en Renania parecen producirse asombrosos milagros, en Aviñón, la capital de la cristiandad, mueren 400 personas cada día. (1348), Aviñón, Francia. El Papa Clemente VI ve en los flagelantes una amenaza a su autoridad, pero los cardenales le aconsejan que no se precipite, temiendo que el fanatismo de los fieles, que siguen en masa a aquellos locos, les aparte definitivamente de la Iglesia oficial. Se da una interesante diferencia entre la actitud popular y la de las autoridades. La postura de las autoridades frente a los flagelantes tiende a ser hostil, mientras que el pueblo, por su parte, los apoya incondicionalmente, porque asocian su llegada con la expulsión de la peste. Clemente no puede hacer nada para contener la insurgencia. Y la rebelión está a punto de entrar en su fase más virulenta. Esas procesiones eran interpretadas por la gente común, los cristianos comunes, como una purificación espiritual que también los elevaba a ellos. Se sentían con la energía necesaria para hacer de su ciudad un sitio mejor, por los medios que fuera, jurando no volver a los juegos de azar, expulsando de la ciudad a las prostitutas y a los judíos, e incluso, si era necesario, quemándolos. 1348, Ginebra, Suiza. El mercader judío Agimed ha viajado a lo largo de cientos de kilómetros, recorriendo tierras devastadas por la peste. No obstante, ahora le espera algo mucho peor: un baño de sangre de proporciones incalculables. Es muy propio de la naturaleza humana buscar un chivo expiatorio en épocas de crisis, y los judíos fueron chivos expiatorios también en la época de la peste negra. Para los flagelantes resulta fácil trasladar sus críticas a la Iglesia hacia los judíos. Para los cristianos medievales nadie ofendía tanto a Dios como los judíos. Hay innumerables referencias a libelos que difamaban a los judíos, toda una historia de persecuciones perpetradas por los cristianos durante la Edad Media. Traicionado por su vestimenta típica que le hace distinguirse como judío, Agimed es llevado ante las autoridades para ser interrogado. Y no solo él, según el cronista del siglo XIV, Jean de Benet. La infección y la súbita muerte que la infección trajo consigo fueron achacadas a los judíos, a quienes se acusó de haber envenenado los pozos y los ríos y de haber corrompido el aire. Beim Beutel, den dir der Rabbiner gegeben hat. Was war denn eigentlich im Beutel drin? Ich habe keine Lügner. Von keinem bekommen. Lügner. Von keinem. Du hast Flüsse vergiftet, nicht wahr? Ich schwöre. Lügner. Lügner. Tras horas de tortura, Agimed desfallece. Confiesa, coaccionado, que un rabino le entregó una bolsa llena de veneno para que lo echara en las fuentes. Tenían que confesar la culpabilidad de todos los judíos, que todos eran culpables de conspiración y que ninguno estaba libre de cargos. De Benet escribe que confesiones como la de Agimed eran algo corriente en Renania. Todo el mundo estaba de acuerdo en atacar brutalmente a los judíos. Y en sus comunidades, muchos miles de personas fueron descuartizadas, degolladas y quemadas vivas por los cristianos. 1349, Estrasburgo, Francia.
Lo que los envenenaba era la presencia de los judíos. La presencia de los judíos se debía a una moral errónea. Tolerarlos era un pecado. Esta era la razón de aquel proceder. Si Clemente VI afirmaba que los judíos morían en la misma proporción que los cristianos, era absurdo pensar que eran ellos los que envenenaban las fuentes. Las exhortaciones papales son desoídas. El día de San Valentín de 1349, los ciudadanos de Estrasburgo consiguen reunir a 2000 judíos. Todos arden en la hoguera. Esta atrocidad se repite en más de 15 ciudades de Alemania y Suiza. Las gentes de Europa han sido envenenadas, sí, pero no por ninguna conspiración judía, sino por el miedo, el odio y la ignorancia. El efecto de esta combinación letal y descontrolada se extiende aún más rápidamente que la muerte negra. ...1349, Estrasburgo, Francia. En el invierno de 1349, los cristianos de Alemania, Francia y Suiza se vuelven contra sus vecinos judíos en horribles masacres destinadas a apaciguar la ira de Dios. Pero la violencia no puede detener el progreso de la peste. En Aviñón casi toda la nobleza ha huido de la ciudad. Hasta el Papa se retira a sus posesiones en el campo. Ha dejado de confiar en el fuego protector. Solo un miembro de la corte se mantiene en su sitio. El renombrado médico Guy de Chiliac. Pero la enfermedad investigada por el médico se acerca peligrosamente a su propio hogar. Chauliac continuó asistiendo a los enfermos de Aviñón hasta que él mismo fue víctima de la peste. Incluso en su lecho de muerte no está seguro de lo que ha contraído, pero quiere ayudar a la gente, quiere intentarlo. La heroica entrega de Chiliac a sus pacientes le ha llevado al umbral de la muerte. Nadie mejor que él conoce sus escasas posibilidades de recuperación. Mientras el sacrificado médico lucha por su vida en Francia, el movimiento de los flagelantes en Alemania empieza a desmembrarse. 1349, Friburgo, Alemania. Un movimiento constituido en origen por hombres piadosos es utilizado ahora para atraer a maleantes. Insaciables hordas saquean las iglesias y copulan con mujeres en público. Leyendo algunos relatos, se tiene la impresión de que en algunas poblaciones los flagelantes eran tratados como divinidades y que organizaban fiestas después de las sesiones de flagelación. La visión de la sangre, los cuerpos llagados, los músculos, el sudor, sin duda tuvieron su efecto sobre los corazones de muchas campesinas. Y en aquellos momentos de emoción, la tensión se desbordaba. Es demasiado ya. Las autoridades condenan a los flagelantes. En octubre de 1349, el Papa Clemente VI exige su dispersión. Pero es completamente ignorado. La Iglesia tenía que buscar el medio de detener el movimiento de los flagelantes. Así pues, son arrestados o apartados de la circulación por los soldados. Algunos líderes, ahora llamados jefes del error, son incluso apresados y decapitados. Wir befinden dich für schuldig. Du hast Unglauben verbreitet. Du bist zum Tode verurteilt. Soll Gott deine Seele schützen. ...1349, Cracovia, Polonia. Pero a pesar de la desaparición del movimiento de los flagelantes, gran parte de Europa sigue siendo violentamente hostil a la maltrecha comunidad judía.
Los supervivientes se convierten en refugiados que buscan hogar. En la mayor parte de Europa, Francia, gran parte de Inglaterra, muchas ciudades germanas, ya no había judíos a finales del siglo XIV. Habían sido expulsados o asesinados. Pero en algunos lugares, los monarcas les dan incluso protección, invitándolos a quedarse. Uno de esos lugares es Polonia. En 1349 reina en Polonia Casimiro el Grande. La leyenda dice que se enamoró de una judía llamada Esther. La amaba tanto que decidió proteger a los judíos en Polonia e invitarles a establecerse allí. Resulta irónico que empujara a la comunidad judía de Alemania hacia Polonia, y 700 años después se cerró el círculo con la intervención, de nuevo, de los alemanes. En el invierno de 1349 la peste llega al norte, a la península escandinava. Cuando 2 años después alcanza Rusia, en Francia ya ha remitido. Tras aniquilar a casi la mitad de la población europea, la peste se encamina hacia su fin. Las enfermedades infecciosas tienen un ciclo natural que se mantiene hasta ser interrumpido por algún agente, bien por la intervención humana, bien por una alteración en la virulencia del organismo infeccioso. Mientras la peste negra avanzaba y la gente moría, la sociedad se desmoronaba. Es posible, por tanto, que el número de habitantes cayera por debajo de un umbral donde la pandemia no pudiera ya mantenerse activa. La magnitud de las cifras de víctimas es tan enorme que excede a la imaginación humana. Creo que el alcance de la peste negra no tiene precedentes y que la mortandad fue mayor de lo que admite la mayoría de los estudiosos. Yo creo que se elevó a cerca del 50%. No a un 30%, como muchos afirman. Los centros urbanos y las comunidades religiosas fueron las más afectadas. En Venecia falleció el 60% de la población. En Aviñón, la mitad de sus habitantes. En el monasterio de Montpellier, donde había estudiado Guy de Chiliac, solo queda una decena de los 140 monjes que había en origen. En Inglaterra se registra una pérdida de 2 millones de almas, la tercera parte de la población total del país. Pero Eduardo III sobrevive, así como otros nobles que se han refugiado en sus apartadas propiedades campestres. La tasa de mortandad entre las clases altas es algo menor, porque estas personas tenían la posibilidad de trasladarse y salir del área urbana, de la ciudad. Podían refugiarse en sus castillos o casas de campo, en un ambiente que era menos favorable a la naturaleza contagiosa de la epidemia. El Papa Clemente VI, que había abandonado Aviñón durante el primer brote, también está vivo y en buenas condiciones físicas. Más asombrosa es la recuperación de su médico Guy de Chiliac. En su diario leemos: hacia el final de la enfermedad tuve mucha fiebre y una hinchazón en la ingle. Estuve enfermo cerca de 6 semanas. Cuando el acceso estuvo maduro, lo traté con higos y cebolla cocida, mezclada con levadura y mantequilla. Y sané, a Dios gracias. C'est un miracle, mon ami. Il faut que nous allons prier. Pero para muchos la supervivencia representa un coste terrible. Han perdido tanto que se preguntan si merece la pena seguir viviendo. Ibn Khaldun, historiador árabe del siglo XIV, lamenta las repercusiones del mal. La pandemia engulló lo que había de bueno en la civilización y lo consumió. El mundo cambió. Imagínense cómo debió afectar a la sociedad la pérdida de 15 millones de personas. Piensen en su impacto sobre la Iglesia, la ciencia, la medicina, el arte, la literatura.
¿Y si hubiéramos perdido a un Leonardo da Vinci? ¿Y si nos hubiéramos quedado sin las obras de Miguel Ángel a causa de la peste negra? Mirando a nuestro alrededor, vemos todavía las huellas de esta pérdida de un tercio o la mitad de los humanos. En una lápida reza: murió el año en que apenas quedó sobre la tierra una cuarta parte de la humanidad. Esto te induce a pensar que eres un fragmento de ese 25% restante. Esta es la única vez en la historia en que, sin excepción, cada una de las personas del mundo conocido ha tenido que ver cómo agonizaban sus seres queridos. De esa pena, ese aislamiento, se lamenta el poeta italiano Petrarca. Considera lo que hemos sido y lo que ahora somos. ¿Dónde estáis, amigos queridos? ¿Dónde los rostros amados? Éramos una multitud. Ahora estamos casi solos. 1350. Florencia, Italia. Pero otros no se lamentan, sino que la epidemia les sirve para entregarse a la embriaguez, los saqueos y la violencia. En las vacías casas de los fallecidos se suceden los excesos. Giù le mani da lei! Quella è la mia donna! Maiale! Ti ammazzo, cane! El historiador florentino Matteo Villani se escandaliza. Los hombres se lanzaban a un comportamiento desordenado y lascivo, como nunca antes habían hecho. Se entregaban sin pudor a la lujuria. No obstante, la mayoría de los supervivientes no cae en la desesperación ni se revuelca en el vicio. Se repusieron, simplemente, y continuaron su vida con normalidad. Nunca perdieron la fe en Dios, ni, aún más sorprendente, su fe en el futuro. La gente del medievo estaba convencida de que Dios lo disponía todo para bien, que Dios tenía un plan, que el Apocalipsis pondría fin a todo lo viejo, y sería una renovación, no simplemente el final, que algo nuevo vendría tras el Apocalipsis. Lo interesante es la rapidez con que esa sociedad pudo recuperar su funcionalidad, normalizándose y retomando sus rutinas. La fe consigue que esa sociedad no solo pueda sobrevivir, sino seguir adelante y multiplicarse, según el cronista francés Jean de Venette. Cuando pasó la epidemia, los hombres y mujeres que conservaron la vida se casaron entre sí. En todos los lugares las mujeres concebían con mayor facilidad que antes. Pero la tregua es insospechadamente breve. Porque aunque la sociedad trate de ponerse en pie, el caos irrumpe una vez más. Los viejos moldes se han hecho añicos y los nuevos serán conformados a punta de espada. Año 1349. Londres, Inglaterra. En la historia de la humanidad, solo unos pocos acontecimientos marcan una línea divisoria. Los demás se identifican como sucesos anteriores o posteriores a esa línea. La peste negra marcó una de esas líneas. Me pregunto cuándo ha habido en la historia de Europa un drama en que haya muerto casi el 50% de su población en tan poco tiempo. Es una catástrofe tal que nuestra mente apenas puede concebirla. ¿Cómo comprender que de la noche a la mañana tantas personas puedan pasar de la vida a la muerte? Los supervivientes no tienen otro camino que mirar hacia adelante. El dolor y la muerte han arruinado su pasado. A menudo me he preguntado si los sentimientos de desesperación e irracionalidad con respecto a lo ocurrido han abierto nuestra mente para cuestionarnos la autoridad. Para preguntarnos cómo entendemos a Dios y si existe una autoridad a la que podamos dirigirnos todos.
La peste acaba con el dominio absoluto ejercido por la religión durante un milenio. Muchos nobles van a pagarse un credo por encargo. Algunas familias se dedican a contratar a capellanes privados. ¿Será eso una especie de privatización de la religión? Si la pandemia hizo que algunos supervivientes se acercaran más a Dios, otros buscan nuevas respuestas en la ciencia. En Avignon, el superviviente Guy de Chilliac se siente impelido a escribir su obra maestra, La cirugía magna. Este texto, toda una referencia en los 3 siglos siguientes, ya no se basa en los antiguos conocimientos, sino en observaciones de primera mano. La peste negra tuvo un impacto importante en la práctica de la medicina, porque cuando estalló la epidemia, el médico universitario era sobre todo un internista y no practicaba la medicina clínica. Sus conocimientos eran solo teóricos. Pero después de la debacle, la medicina se hizo experimental. En la campiña italiana tiene lugar otra transformación. Antes de la pandemia, las hambrunas eran algo normal. Aun cultivándose cada centímetro de terreno, la cosecha nunca alcanzaba para cubrir la creciente demanda. Ahora, en cambio, aunque gran parte de la tierra se ha vuelto estéril, hay reservas disponibles. Por primera vez en siglos, los agricultores no solo siembran grano, sino productos más exquisitos, y así Italia se convierte en un país rico en aceite de oliva y frutos diversos. Francesco, vieni giù ad aiutare! Non posso fare tutto da solo. Sí, papá. Los campos italianos denotan una cruel realidad. Un súbito descenso de población tiene sus ventajas. Al morir la gente, aumentaron los beneficios. Y además muchos campos quedaron sin dueño. Gente que había sido relativamente pobre pudo permitirse la posesión de tierras. Eso significó que de repente los que habían sido humildes campesinos eran ahora terratenientes. Poseían sus tierras de buen tamaño y podían vivir con independencia sin tener que labrar los campos de otros. Es interesante observar los cambios en la dieta. Antes consistía principalmente en grano, cerveza, bollos y pan, pero ahora incluye carne, verduras. La cena è pronta. Andiamo, figli. Pero cuando aumenta la fortuna de los campesinos, cae en picado la autoridad de las clases dirigentes. Durante siglos, los nobles han dependido de los siervos para el cultivo de sus tierras. Ahora que los labradores tienen sus propios campos, los nobles se ven forzados a recoger por sí mismos la cosecha. Un clérigo anota feliz la caída de los poderosos. Los hombres de la Iglesia, los caballeros y otros notables se han visto obligados a arar la tierra en persona, a sembrar el grano y recoger la cosecha para ganarse el pan. Ma che stai facendo? Ma come la stai usando quella zappa? Marito mio, giuro che te la faccio mangiare questa Ma guarda pala. come stai zappando, se la usassi bene non staremo qua tutto il giorno. 1357, Valle del Loira, Francia. Muchos nobles venidos a menos se niegan a rebajarse a las labores del campo. Prefieren buscar fortuna como se hacía antiguamente, mediante la espada. Se dio el caso de que muchos soldados estaban ociosos. A veces eran contratados por los reyes de Francia, Inglaterra o los condes catalanes, en cuyo caso se les fijaba un salario que obtenían con el saqueo de las plazas enemigas. A veces no encontraban trabajo y saqueaban las ciudades para alimentarse. Para compensar la reducción de sus ejércitos, los caballeros establecieron nuevas reglas para el arte de la guerra, y nació la guerra de guerrillas y el pillaje.
Todos esos hombres desmilitarizados que recorrían los campos estaban ávidos de pillaje. De entonces proceden prácticas como la de arrancar el cuero cabelludo al enemigo, por ejemplo. Eran tácticas para extorsionar a los habitantes de las aldeas y ciudades. (1357) Roma, Italia. Por otra parte, la disminución de la mano de obra repercute también en tareas pacíficas, tales como el comercio y la industria. La muerte de tantas personas obligó a los supervivientes a construir máquinas que ahorrasen trabajo, como la prensa. Antes, las industrias que se apoyaban en el exceso de mano de obra humana, como la textil, contaban con cantidad de campesinos sin trabajo y sin tierra, porque había demasiada gente para la tierra disponible. Ahora, tienen que recurrir a soluciones tecnológicas como el molino. Menos de un siglo después de la peste negra, los manuscritos medievales, magníficamente iluminados, se convierten en reliquias. La prensa de Gutenberg los ha dejado obsoletos. Todas las industrias que ahora asociamos a la industrialización posterior dan en realidad sus primeros pasos a finales del siglo XIV. Y en parte, surgen como respuesta a la crisis de mano de obra causada por la peste. Pero la mayor repercusión de la muerte negra no se aprecia en el campo de batalla ni en las fábricas, sino en el corazón de los hombres. ¿Qué angustia no sentirían una madre, o un padre, o un hijo, viendo cómo enfermaba su familia? Imaginemos a los jóvenes que asistieron a la muerte de sus padres y que sobrevivieron en aquellos años, teniendo la muerte presente en todos sus recuerdos, en todo lo que les rodeaba. La muerte se convirtió en un tema recurrente. Es evidente que hubo una transformación psicológica a raíz de la peste y de la súbita y dramática desaparición de tantas personas. La muerte se aferra a su imaginación como una sombra amenazadora. Es una temática habitual en la literatura y artes plásticas medievales reflejada en forma de danza macabra. En pinturas holandesas hay esqueletos bailando, representación alegórica del memento mori, el recuerdo de que vas a morir, de que la muerte está al acecho. Poco más adelante, un cambio social se evidenció en los años posteriores a la peste. La actitud crítica y el individualismo condujeron al florecimiento del saber y la cultura hasta alcanzar un nivel sin precedentes en la historia de Europa: el Renacimiento. El Renacimiento en Italia muestra la extraordinaria capacidad de recuperación de la sociedad, una tenacidad y una energía creativas que resisten al embate de los malos tiempos. Fue como si Europa de repente se apagara y luego se encendiera de nuevo. Y eso lo provocó la peste negra. Muchos científicos de la actualidad se preguntan si la sociedad moderna se recuperaría de un cataclismo similar, y aseguran que en regiones remotas sigue habiendo microbios asesinos a la espera de un huésped que los traiga a nuestros modernos centros urbanos. 1347, Baja Mongolia. Entre 1337 y 1350 pereció casi la mitad de la población del mundo conocido. Nada, ni antes ni después, incluyendo terremotos, guerras y armas de destrucción masiva, ha provocado una mortandad tan alta. Los microbios son nuestro mayor enemigo y no hay por qué pensar que en caso de lucha el hombre, a pesar de su intelecto superior, tenga garantizada la victoria. Aunque nos cueste creerlo, el microbio causante de la peste bubónica existe todavía en nuestro mundo actual. En Arabia Saudí,
norte y sur de África, zonas de Sudamérica e incluso en Estados Unidos. Desde su aparición en China, el microbio realizó un viaje a California en un barco mercante, provocando una epidemia de peste bubónica en Estados Unidos. De la costa oeste viajó hacia el interior, donde encontró nuevos huéspedes, las comunidades de roedores de los herbales y desiertos americanos. Está en el suroeste de Estados Unidos, Colorado, Nuevo México, Utah, California, parte de Texas, Arizona. Se halla sobre todo en ardillas de varias especies, perros de las praderas y pequeños roedores, y puede infectar a otro tipo de animales, como a los gatos. Los gatos están más predispuestos al contagio, como los humanos, y pueden desarrollar peste neumónica con tos y transmitir la enfermedad a las personas. Si el propietario de la mascota se acerca al gato y este tose, puede contagiarle una peste neumónica primaria que se adquiere por la inhalación de la bacteria. Cuando la peste negra asoló Europa en el siglo XIV, lo único que se podía hacer para combatirla era rezar. Ahora, los antibióticos pueden curar la peste bubónica siempre que se detecte a tiempo. 2005, MD, Laboratorio de Enfermedades Infecciosas. Lo primero es indagar en la vida del enfermo, saber si éste estuvo expuesto a la tos de otra persona, y las dos partes reciben antibióticos profilácticos para evitar que la enfermedad se extienda. Yersinia pestis, el bacilo causante de la peste bubónica, hoy es bien conocido. Lo que más preocupa a los microbiólogos son los asesinos microscópicos desconocidos, enfermedades que nunca antes se han visto y que podrían extenderse entre la población. Microbios en la cadena alimentaria, otros que inesperadamente cambian de huésped o que aparecen en lugares imprevisibles. El SIDA, el SARS, la fiebre del Valle del Rift, la enfermedad de Lyme. Todas estas enfermedades pueden aparecer en la actualidad simplemente porque se ha producido cualquier cambio. A los microbios se les da una oportunidad y ellos la aprovechan. La enfermedad de Lyme brotó durante la tala de unos bosques del noreste porque se pretendía edificar allí. Así surgen las enfermedades. Cuando intervenimos en un entorno, no sabemos cuántos agentes patógenos estamos liberando. ¿Y si el virus del ébola se asentara en la costa este de Estados Unidos? Sería muy grave. Para este virus no hay tratamiento y se contagia de los pacientes a sus cuidadores. Familiares, médicos, enfermeros, todos caen bajo sus efectos. A eso precisamente se debe su peligrosidad. En la Edad Media la peste negra llegó de una zona remota extendiéndose a lo largo de las rutas comerciales por todo el mundo civilizado con asombrosa rapidez. Los microbios, en la actualidad, pueden llegar mucho más lejos y a mayor velocidad. Piensen en los largos viajes que podemos hacer hoy en día y verán que cualquier virus puede llegar a un lugar remoto en un tiempo récord. No necesita utilizar ningún agente ni ninguna pulga. No tiene que hacer nada. Actualmente se dan dos peculiaridades que nos acercan a la época de la peste negra: economía expansiva y nuevas rutas comerciales. Hay que darse cuenta de que cada año se trasladan de unos países a otros unos 500 millones de personas en vuelos internacionales. 500 millones al año. 70 millones de personas trabajan fuera de su país. Son cifras asombrosas que indican el tráfico de viajeros, la velocidad de este tráfico y la gran densidad de la población. Unámoslo todo y resultará algo estremecedor. 1348, Aviñón, Francia. Obstaculizados por la religión y la superstición, los científicos medievales como Guy de Chiliac no estaban en absoluto preparados para la muerte negra. Muchos expertos temen que en el caso de enfrentarse a una epidemia catastrófica, la ciencia moderna se vería sorprendida de la misma forma.
Si se presentara una epidemia como la peste del siglo XIV, con la gente muriendo en sus casas, en la calle y por todas partes, no estoy seguro de que supiéramos combatirla. Confío en que lo haríamos mejor que en la Edad Media, pero me temo que no mucho mejor. Nuestro sistema de producción no tiene capacidad para asumir un alto desempleo ni la desprotección ante un mal. No tenemos las bases para enfrentarnos a algo así. No existe absolutamente ningún sistema sanitario capaz de hacer frente a una epidemia de las proporciones que tuvo la peste negra. Al final, la historia solo puede hablarnos del pasado, del terror y la violencia, el heroísmo y el sacrificio, la restauración y renovación. Estos son los legados de la peste negra. La peste negra puede ser un espejo en el que mirar a una sociedad que se enfrentó a un desastre sin precedentes. Si este espejo lo enfocamos hacia la época actual, lo que vemos es un oscuro horizonte, porque el auténtico enemigo del ser humano sigue estando en alguna parte y puede ser tan mortífero como hace 650 años. Un día despertará, sin duda, y puede que no estemos preparados para recibirlo.